Los bebés del millonario lloraban solo en Navidad, hasta que la limpiadora reveló lo oculto. Si eres una persona de buen corazón, ayúdanos a que nuestro canal llegue a los 100 suscriptores. Hay llantos que desgarran el alma, llantos que no tienen explicación médica, que no se calman con biberones ni con canciones de cuna. Los gemelos Santiago y Matías Villarreal llevaban 3 noches consecutivas llorando sin parar, y su padre, el empresario Andrés Villarreal, sentía que estaba perdiendo la cordura. Pero lo más extraño de todo era que este llanto desesperado solo ocurría en Navidad. Durante 11 meses del año, los bebés eran tranquilos, dormían bien, sonreían. Pero cuando llegaba diciembre y las luces navideñas iluminaban la mansión de Lomas de Chapultepec, algo cambiaba. Y nadie, absolutamente nadie, sabía por qué. Hasta que Rosa Hernández, la empleada doméstica que limpiaba aquella casa 3 veces por semana, decidió hacer lo que ningún médico, ninguna niñera, ningún especialista había hecho: prestar verdadera atención. Porque a veces las respuestas más importantes están escondidas en los lugares donde nadie quiere mirar. Si quieres descubrir qué secreto guardaba esa mansión y cómo una simple empleada doméstica logró lo que los expertos no pudieron, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte esta historia que te tocará el corazón. La madrugada del 20 de diciembre envolvía la Ciudad de México en un silencio frío y pesado. En la mansión de 3 pisos ubicada en una de las calles más exclusivas de Lomas de Chapultepec, ese silencio había sido destrozado hacía horas por el llanto angustiado de 2 bebés de 6 meses que parecían no tener consuelo. Andrés Villarreal caminaba de un lado a otro en la amplia sala de estar, con Santiago en brazos, mientras la niñera nocturna, la quinta en 2 semanas, intentaba calmar a Matías en el sofá de cuero italiano. Las luces del árbol de Navidad de 3 metros parpadeaban suavemente, reflejándose en las ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de los jardines iluminados. La decoración navideña era impecable. Guirnaldas doradas se extendían por las escaleras de mármol, coronas de flores de Nochebuena adornaban cada puerta, y el aroma de canela y pino artificial impregnaba el aire gracias a los difusores automáticos estratégicamente colocados. Pero toda esa perfección estética contrastaba brutalmente con el caos emocional que reinaba en aquella casa. Señor Villarreal, yo no sé qué más hacer. La niñera, una mujer de unos 50 años con décadas de experiencia, tenía lágrimas de frustración en los ojos. He trabajado con cientos de bebés, pero nunca había visto algo así. Andrés la miró con ojos enrojecidos por la falta de sueño. A sus 38 años, el empresario del sector inmobiliario que había construido un imperio valuado en más de 500 millones de pesos, lucía como si hubiera envejecido una década en las últimas semanas. Su traje de diseñador, arrugado y desalineado, contrastaba con la imagen impecable que siempre proyectaba en las portadas de revistas de negocios. «Lo sé», murmuró meciendo a Santiago con movimientos que ya eran automáticos después de tantas horas. Nadie sabe qué hacer. Los pediatras dicen que están perfectamente sanos. Los neurólogos no encuentran nada anormal. El especialista en sueño infantil que vino de Houston cobró $20,000 por decirme que es una fase. Pero esto no es una fase. Esto es... No terminó la frase. ¿Cómo explicar que sus hijos solo lloraban así en Navidad? ¿Cómo decir en voz alta algo tan absurdo sin sonar completamente irracional? Santiago aumentó la intensidad de su llanto, su carita enrojecida contorsionándose en una expresión de angustia que partía el corazón de su padre. Matías respondió de inmediato, como si los gemelos estuvieran conectados por un hilo invisible de sufrimiento compartido.
Señor, quizás deberían llevarlos al hospital otra vez, sugirió la niñera, levantando la voz para ser escuchada sobre el llanto. Ya hemos ido 3 veces este mes. Andrés sintió la frustración arder en su pecho. Siempre es lo mismo. Los revisan, hacen análisis, no encuentran nada, nos mandan a casa con las mismas recomendaciones inútiles. La niñera se mordió el labio y luego, con voz cautelosa, dijo: hay personas que creen que los bebés pueden percibir cosas, energías. Mi abuela siempre decía que los niños pequeños son sensibles a... No, Andrés la cortó con firmeza. No vamos por ese camino. Esto tiene que tener una explicación lógica, tiene que haberla. Pero mientras lo decía, una parte de él se preguntaba si realmente creía en sus propias palabras. El reloj de pared marcó las 4:30 de la madrugada. Andrés cerró los ojos, sintiendo el peso de los 8 meses que habían pasado desde que Valentina, su esposa, murió en ese maldito accidente. 8 meses intentando ser padre y madre para los gemelos. 8 meses de culpa por no haber estado en el hospital cuando ella dio a luz, por haber priorizado una reunión de negocios. 8 meses preguntándose si sus hijos de alguna manera sabían, sentían que les faltaba algo fundamental. Señor Villarreal, la voz de la niñera lo sacó de sus pensamientos. Yo lamento decir esto, pero no puedo continuar. Este trabajo está afectando mi salud. Mi propia familia me necesita, y yo... Andrés asintió antes de que ella terminara. Ya lo esperaba. Todas las niñeras nocturnas habían renunciado después de pocas noches. No las culpaba. Entiendo. Le pagaré el mes completo. Puede irse mañana, hoy, mejor dicho. La mujer pareció aliviada y culpable al mismo tiempo. Dejó a Matías en su cuna portátil y salió de la sala sin mirar atrás. Andrés se quedó solo con sus 2 hijos llorando, rodeado por la opulencia de su mansión, que de repente se sentía como una prisión dorada. Miró el árbol de Navidad, con sus luces titilantes y sus adornos de cristal importados de Austria. El año pasado, en esta misma época, Valentina estaba embarazada de 8 meses, radiante, emocionada, planeando su primera Navidad como madre, comprando decoraciones, imaginando cómo sería cuando los niños crecieran y pudieran abrir regalos bajo ese árbol. Ella nunca llegó a ver esa Navidad. El llanto de los gemelos continuó durante otra hora. Luego, gradualmente, fue disminuyendo hasta convertirse en sollozos entrecortados y finalmente en silencio. Santiago y Matías se durmieron simultáneamente, como si un interruptor se hubiera apagado. Andrés los colocó cuidadosamente en sus cunas y se dejó caer en el sofá, demasiado agotado para subir a su habitación. Rosa Hernández llegó a la mansión Villarreal a las 8 de la mañana del 20 de diciembre, como hacía cada lunes, miércoles y viernes desde hacía 3 meses. El portón de hierro forjado se abrió automáticamente cuando ingresó el código, y caminó por el sendero de piedra que atravesaba los jardines perfectamente cuidados. A sus 29 años, Rosa había trabajado en casas de familias adineradas desde los 18, cuando dejó Puebla para buscar mejores oportunidades en la capital. Había visto de todo: matrimonios destruidos por infidelidades, hijos rebeldes de millonarios, familias que parecían perfectas en público, pero eran tóxicas en privado. Pero nunca había visto algo como lo que estaba sucediendo en la casa de los Villarreal. Usó su llave para entrar por la puerta de servicio, dejó su bolso en el pequeño vestidor destinado al personal doméstico y se puso su uniforme azul marino con delantal blanco. Al entrar a la cocina principal, encontró a Andrés dormido en el sofá de la sala, aún vestido con el traje del día anterior. Los gemelos dormían en sus cunas portátiles, sus caritas todavía mostraban rastros de lágrimas secas. Rosa conocía esa escena. La había visto 3 veces en las últimas 2 semanas.
Se movió silenciosamente, preparando café en la máquina italiana de última generación que costaba más que su salario de 6 meses. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, observó la sala decorada. Todo era perfecto, coordinado, costoso. Pero había algo en ese espacio que se sentía vacío, como si la decoración fuera un disfraz que ocultaba algo más profundo. Andrés se despertó sobresaltado media hora después, desorientado por un momento antes de recordar dónde estaba. Sus ojos encontraron a Rosa, quien le extendía una taza de café humeante. «Buenos días, señor Villarreal», dijo ella con voz suave. «Pensé que podría necesitar esto». Él tomó la taza con manos temblorosas. «Gracias, Rosa. Otra noche terrible. Lo escuché». Rosa no mencionó que había escuchado historias similares de boca de las otras empleadas que trabajaban en turnos diferentes. «¿Los bebés están bien ahora?» «Están dormidos. Como siempre, después de horas de llorar, Andrés bebió el café como si fuera un salvavidas. La niñera renunció. «Es la quinta». Rosa no lo dijo como reproche, sino como observación. «Lo sé, ya ni siquiera sé a quién más llamar». Andrés se pasó la mano por el cabello despeinado. «Los médicos dicen que no hay nada malo con ellos físicamente, pero algo está mal, Rosa, muy mal, y solo pasa en Navidad». Rosa había notado eso también. Durante los 2 meses anteriores que había trabajado allí, los bebés eran normales. Lloraban cuando tenían hambre o necesitaban un cambio de pañal, pero nada fuera de lo común. Pero desde que las decoraciones navideñas fueron instaladas a principios de diciembre, todo cambió. «¿Puedo preguntarle algo, señor Villarreal?» Rosa dejó su trapo de limpieza sobre la encimera de mármol. Andrés la miró, esperando otra teoría descabellada o una sugerencia de remedios caseros. «¿Sí? La señora Valentina, ¿ella amaba la Navidad?» La pregunta tomó a Andrés por sorpresa. Nadie había mencionado a Valentina en semanas. Era como si todos, incluyéndolo a él, hubieran decidido tácitamente que hablar de ella era demasiado doloroso. «Sí». Su voz se quebró levemente. «La amaba. Era su época favorita del año. Cada diciembre, esta casa se transformaba. Ella personalmente elegía cada adorno, cada luz, cada detalle. Decía que la Navidad era mágica, que era el momento de estar con la familia, de crear recuerdos». Rosa asintió lentamente, sus ojos recorriendo las decoraciones profesionales que claramente no habían sido elegidas con amor, sino con eficiencia. «¿Y este año? ¿Quién decoró?» «Contraté a una empresa, la misma que decora los lobbies de mis edificios corporativos». Andrés siguió la mirada de Rosa. «No tenía energía para hacerlo yo mismo, y pensé que sería bueno que la casa se viera festiva, por los niños». «Pero los niños tienen 6 meses», Rosa habló con suavidad. «No saben qué es la Navidad todavía». «Lo sé». Andrés dejó la taza de café, su frustración volviendo. «Nada de esto tiene sentido». «Nada». Rosa observó cómo Santiago se movía inquieto en su cuna, aunque seguía dormido. Matías hizo lo mismo un segundo después, como si estuvieran sincronizados. Había algo en la forma en que los bebés reaccionaban en esta casa que la inquietaba desde la primera vez que los vio. No era solo el llanto, era la intensidad de ese llanto, la desesperación en sus voces pequeñas, como si estuvieran tratando de comunicar algo que nadie entendía. «Señor Villarreal, ¿puedo hacerle otra pregunta?» «Adelante», dijo él, demasiado cansado para objetar. «El cuarto de la señora Valentina sigue cerrado». La expresión de Andrés cambió instantáneamente. Sus facciones se endurecieron, y por primera vez desde que Rosa comenzó a trabajar allí, lo vio realmente enojado. «Ese cuarto no se toca». Su voz era fría, final. «Nadie entra ahí». «¿Entendido?» Rosa asintió,
pero algo en su interior le decía que había tocado un nervio importante. Un nervio que tal vez, solo tal vez, tenía algo que ver con el misterio que atormentaba a esta familia. «Entendido, señor. Disculpe si fue inapropiado». Andrés se levantó del sofá, suavizando su tono. «No, discúlpeme usted. Estoy exhausto y no debí hablarte así. Es solo que ese cuarto es lo único que me queda de ella. No puedo enfrentarlo todavía». Rosa comprendió. Había visto dolor antes, había visto duelo, pero el duelo de Andrés Villarreal era diferente. Era un duelo que se había enquistado, que se había vuelto tóxico, que estaba envenenando no solo a él, sino a toda la casa. Y mientras comenzaba su rutina de limpieza ese día, Rosa no podía dejar de pensar en ese cuarto cerrado en el segundo piso, el cuarto que nadie podía tocar, el cuarto del que nadie hablaba, el cuarto que, estaba segura, guardaba la respuesta a todo. Los siguientes 3 días fueron un descenso al infierno para Andrés Villarreal. Las noches se convirtieron en maratones de llanto interminable, los días en intentos desesperados de encontrar soluciones que no existían. Contrató a 2 niñeras más que renunciaron antes de cumplir 48 horas. Llamó a un pediatra de Monterrey que tenía fama de resolver casos complejos, quien después de examinar a los gemelos durante 3 horas, concluyó exactamente lo mismo que los otros 7 médicos. Los bebés estaban perfectamente sanos. Tal vez ese estrés ambiental, había sugerido el médico mientras empacaba su maletín. A veces los bebés perciben la tensión emocional de sus cuidadores. Si usted está estresado, señor Villarreal, ellos lo sienten. Andrés había querido gritarle que por supuesto estaba estresado, que sus hijos no dejaban de llorar, que no había dormido más de 2 horas seguidas en semanas, que estaba perdiendo contratos millonarios porque no podía concentrarse en las reuniones, pero solo asintió, pagó los honorarios exorbitantes y despidió al médico con cortesía profesional. Ahora era 23 de diciembre, y la mansión estaba sumida en un silencio tenso durante las horas de luz. Santiago y Matías dormían profundamente durante el día, como si reservaran toda su energía para torturar a su padre durante la noche. Andrés había aprendido a dormir cuando ellos dormían, abandonando cualquier pretensión de mantener un horario normal. Rosa llegó a las 8 de la mañana como siempre, pero esta vez encontró algo diferente. Andrés estaba despierto, duchado, vestido con ropa casual pero presentable. Los gemelos estaban en su corral de juegos en la sala, entretenidos con juguetes que emitían luces suaves y melodías tranquilizadoras. Por primera vez en semanas, la escena parecía casi normal. «Buenos días, señor Villarreal». Rosa dejó su bolso en la cocina y lo observó con sorpresa. «Se ve mejor. Tomé su consejo». Andrés estaba preparando biberones. Sus movimientos eran más seguros que días atrás. «Bueno, no exactamente su consejo, pero me hizo pensar. Contraté a un terapeuta de duelo. Tuve mi primera sesión ayer por videollamada». Rosa sintió un destello de esperanza. Tal vez el hombre finalmente estaba comenzando a procesar su pérdida. «Me alegra escuchar eso, señor. Me dijo algo interesante». Andrés cerró el refrigerador y se apoyó contra la encimera. Dijo que a veces evitamos enfrentar nuestro dolor y esa evitación se manifiesta de formas inesperadas. Que tal vez los niños están respondiendo a mi dolor no procesado. Tiene sentido. Rosa comenzó a organizar los suministros de limpieza. Pero hay algo que no le mencioné al terapeuta. Andrés bajó la voz, aunque no había nadie más en la casa. Algo que ni siquiera le he dicho a nadie porque suena completamente irracional. Rosa dejó de organizar y le prestó toda su atención. «¿Qué es, señor?» Andrés vaciló, luchando visiblemente con si debía continuar o no. Finalmente, las palabras salieron en un torrente.
Los bebés solo lloran cuando están en ciertas partes de la casa. He estado llevando un registro mental. No lloran en la cocina. Rara vez lloran en mi habitación. Pero en la sala, especialmente cerca del árbol de Navidad, el llanto es insoportable. Y hay un lugar donde el llanto se vuelve absolutamente desgarrador. ¿Dónde? Rosa preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Frente a la puerta del cuarto de Valentina. Andrés cerró los ojos. Anoche, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba tan desesperado que caminé por toda la casa con Santiago en brazos, tratando de encontrar algún lugar donde se calmara. Y lo encontré. En el pasillo del segundo piso, lejos de esa puerta, finalmente dejó de llorar. Pero en el momento en que me acerqué al cuarto de Valentina, fue como si alguien hubiera activado una alarma. El llanto se intensificó 10 veces. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo a lo sobrenatural. Ella no creía en esas cosas. Era la certeza de que algo muy real y muy humano estaba ocurriendo en esta casa. Algo que todos estaban ignorando, porque era más fácil llamar médicos y buscar explicaciones físicas que enfrentar la verdad emocional. Señor Villarreal. Rosa eligió sus palabras cuidadosamente. ¿Qué hay en ese cuarto? Todo. La voz de Andrés se quebró. Su ropa todavía está en el armario, sus libros en la mesita de noche. El último libro que estaba leyendo tiene un marcador en la página donde se detuvo. Sus productos de belleza están en el baño exactamente donde los dejó la mañana del accidente. Incluso su taza de café de esa mañana sigue en el escritorio. Yo no he podido mover nada. En 8 meses. En 8 meses, Andrés se pasó las manos por el rostro. Sé que no es sano. El terapeuta me dijo que crear un santuario para los difuntos puede impedir el proceso de duelo. Pero cada vez que pienso en entrar a ese cuarto y comenzar a empacar sus cosas, siento como si la estuviera matando otra vez, como si al borrar sus huellas de esta casa, la estuviera borrando de mi vida. Rosa se acercó a Andrés y en un gesto que traspasaba los límites habituales entre empleado y patrón, puso su mano sobre su brazo. No la está borrando, señor. Los recuerdos están aquí, señaló su pecho. No en una taza de café o en un marcador de libro. Lo sé en mi cabeza. Andrés tenía lágrimas en los ojos. Pero mi corazón no lo entiende todavía. Santiago emitió un pequeño sonido desde el corral, y ambos adultos voltearon a mirarlo. El bebé estaba observando el árbol de Navidad con una expresión que Rosa solo podía describir como confusión, como si el árbol fuera algo que no encajaba. Algo que estaba fuera de lugar. ¿Puedo contarle algo, señor Villarreal? Rosa regresó a la cocina y comenzó a preparar café para ambos. Algo sobre mi familia. Por favor. Andrés se sentó en uno de los taburetes de la isla central. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió. Ataque al corazón, muy repentino. Mi madre entró en una depresión profunda. Cerró su cuarto, el cuarto que habían compartido durante 20 años, y no dejó que nadie entrara. Ni siquiera ella entraba. Dormía en el sofá durante meses. Andrés escuchaba atentamente, viendo hacia dónde iba la historia. Mis hermanos y yo comenzamos a tener pesadillas. No entendíamos por qué. Éramos niños, no procesábamos el duelo como los adultos. Pero nuestros cuerpos, nuestras mentes, sabían que algo estaba mal, que había un espacio en nuestra casa que se había vuelto prohibido, intocable, como si parte de nuestra casa y parte de nuestra madre hubiera muerto con mi padre. ¿Qué pasó?, preguntó Andrés. Mi abuela intervino. Vino desde Oaxaca y le dijo a mi madre algo que nunca olvidaré. El amor no vive en los cuartos cerrados, vive en los corazones abiertos. Si quieres honrar a tu esposo, no encierres su memoria. Compártela. Deja que tus hijos la conozcan a través de tus historias,
no a través de una puerta que nunca pueden cruzar. ¿Y tu madre la escuchó? No de inmediato, pero eventualmente con ayuda abrió ese cuarto. Empacamos las cosas de mi padre juntos como familia. Lloramos, reímos recordando anécdotas, donamos su ropa a gente que la necesitaba. ¿Y sabes qué pasó después de eso? ¿Qué? Las pesadillas pararon. Los tres, simultáneamente, porque el espacio en nuestra casa ya no era un recordatorio de muerte y pérdida. Se convirtió en un cuarto de costura para mi madre, un lugar donde creaba cosas nuevas mientras honraba el pasado. Andrés permaneció en silencio por un largo momento, digiriendo la historia. Rosa podía ver el conflicto en su rostro, la batalla entre lo que sabía que era correcto y lo que su corazón roto podía soportar. ¿Estás sugiriendo que abra el cuarto?, preguntó finalmente. Estoy sugiriendo que tal vez sus hijos están sintiendo lo que usted no puede expresar. Que hay un dolor en esta casa que está atrapado detrás de una puerta cerrada y que ese dolor los está afectando de maneras que no entendemos completamente. Pero son bebés, Rosa. Tienen 6 meses. No pueden saber sobre cuartos cerrados o duelo no procesado. Tal vez no con sus mentes. Rosa sirvió el café en 2 tazas. Pero los bebés son increíblemente sensibles a la energía emocional de su entorno. Usted mencionó que el terapeuta dijo que podrían estar respondiendo a su estrés. ¿Y si es más que eso? ¿Y si están respondiendo a la tristeza contenida, al dolor que nadie está permitiendo que fluya? Andrés tomó la taza de café pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus manos, dejando que el calor lo anclara al momento presente. No sé si puedo hacerlo, admitió. No sé si soy lo suficientemente fuerte. No tiene que hacerlo solo, Rosa dijo suavemente. Y no tiene que hacerlo todo de una vez. Pero, señor Villarreal, mañana es Nochebuena, el primer Nochebuena sin su esposa. ¿De verdad quiere pasarlo escuchando a sus hijos llorar desconsoladamente? ¿O quiere intentar algo diferente? En ese momento, como si el universo quisiera subrayar el punto de Rosa, Matías comenzó a gimotear. No era todavía el llanto desgarrador de las noches, pero era el preludio. Santiago se unió segundos después, sus caritas arrugándose en expresiones de malestar. Andrés se levantó automáticamente y fue hacia ellos, levantando a Santiago mientras Rosa tomaba a Matías. Los bebés se calmaron un poco con el contacto humano, pero seguían inquietos. Cada año, Valentina tenía una tradición. Andrés habló mientras mecía a su hijo. En Nochebuena escribía una carta sobre sus esperanzas para el año siguiente, sus sueños, sus gratitudes. La guardaba en una caja especial que tenía en su escritorio. Nunca las releía, decía que eran conversaciones con su futuro yo. El año pasado escribió una carta sobre los bebés, sobre cómo imaginaba su primera Navidad como madre. ¿La carta sigue en su cuarto?, Rosa preguntó. Supongo que sí. Nunca entré a verificar. Rosa miró a Matías, cuyas manitas se aferraban a su uniforme, sus ojitos todavía húmedos de lágrimas. Pensó en su propia familia en Puebla, en cómo cada Navidad su madre sacaba las fotos de su padre y las ponía en la mesa junto a la cena. No como un recordatorio de muerte, sino como una celebración de vida, como una forma de decir, todavía eres parte de esta familia, incluso si no estás físicamente aquí. Señor Villarreal. Rosa respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea, pero sintiendo que era necesario. Tengo una propuesta. Escucho. Andrés seguía meciendo a Santiago, quien finalmente se había calmado. Hoy es 23 de diciembre. Déjeme ayudarlo a entrar a ese cuarto, no para vaciarlo completamente, no para borrar a su esposa, sino para encontrar esa carta, para leerla, para honrar sus sueños en lugar de encerrarlos, y tal vez, solo tal vez,
comenzar el proceso de transformar ese espacio de un santuario de muerte en un recuerdo de vida. Rosa, yo... No tiene que decidir ahora, ella interrumpió gentilmente. Piénselo, pero lo voy a decir una vez más. Sus hijos necesitan que usted enfrente esto. No por ellos solamente, por usted también. Andrés no respondió, pero Rosa vio algo cambiar en su expresión. Una pequeña grieta en la armadura de negación que había construido durante 8 meses. No era mucho, pero era un comienzo. El resto del día transcurrió en una tranquilidad tensa. Rosa limpió la casa como siempre, evitando cuidadosamente el segundo piso, donde la puerta prohibida aguardaba. Andrés pasó el tiempo con los gemelos, jugando con ellos, alimentándolos, cambiándolos. A cualquier observador externo habría parecido una escena doméstica normal y feliz. Pero Rosa sabía que era la calma antes de la tormenta, porque cuando cayera la noche el llanto regresaría, y seguiría regresando cada noche hasta que alguien tuviera el valor de abrir esa puerta y dejar salir el dolor que estaba atrapado detrás de ella. Antes de irse a las 5 de la tarde, Rosa se detuvo en la entrada de la sala, donde Andrés estaba sentado con los gemelos. «Mañana no vengo, señor Villarreal. Es Nochebuena, y planeo tomar el autobús a Puebla para estar con mi familia». «Por supuesto, Rosa, disfrute con su familia». Andrés sonrió débilmente. «Y gracias por hablar conmigo hoy, por compartir su historia». «De nada, señor. Y si necesita ayuda con lo que hablamos, solo llámeme. Mi familia entenderá si llego un poco más tarde». Andrés asintió, y Rosa vio en sus ojos que había tomado una decisión. No sabía exactamente qué decisión, pero algo había cambiado. Algo había comenzado a moverse en el interior de ese hombre roto. Mientras Rosa caminaba hacia la parada del autobús, envuelta en su chamarra contra el frío de diciembre, no podía dejar de pensar en esos 2 bebés, en cómo estaban atrapados en el dolor de su padre, en cómo sus pequeñas almas estaban gritando algo que los adultos no querían escuchar. Y se preguntó si Andrés Villarreal tendría el valor de hacer lo que debía hacerse, si podría enfrentar ese cuarto, esa puerta, ese dolor. Porque si no lo hacía, si dejaba que otra Navidad pasara con ese santuario intacto, Rosa temía que el daño fuera permanente, no solo para él, sino para sus hijos. A veces, pensó mientras subía al autobús, el mayor acto de amor es dejar ir, no olvidar, sino dejar ir la forma en que nos aferramos al pasado, transformar la pérdida en memoria, el dolor en gratitud, la muerte en celebración de vida. Esperaba que Andrés lo entendiera antes de que fuera demasiado tarde. La noche del 23 de diciembre cayó sobre la Ciudad de México con una temperatura inusualmente baja. Las calles de Lomas de Chapultepec se iluminaron con las decoraciones navideñas de las mansiones vecinas, creando un contraste dramático entre la calidez de las luces exteriores y el frío que se filtraba por cada rendija. Dentro de la mansión Villarreal, Andrés había encendido la chimenea de gas en la sala principal, observando las llamas artificiales mientras los gemelos dormían en sus cunas. Eran las 7 de la noche. Sabía que tenía aproximadamente 4 horas antes de que comenzara el infierno nocturno. 4 horas para tomar la decisión que había estado evitando desde su conversación con Rosa. Se sirvió un whisky de una botella de 18 años que Valentina le había regalado en su último aniversario. Uno que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. El líquido ámbar brilló a la luz del fuego mientras lo hacía girar en el vaso. Bebió un sorbo largo, dejando que el calor le quemara la garganta, deseando que pudiera quemar también el nudo de angustia que llevaba en el pecho desde hacía 8 meses. El reloj de pared marcó las 7:30. Andrés dejó el vaso sobre la mesa de centro y se dirigió a la escalera. Sus pasos resonaban en el mármol mientras subía, cada escalón sintiendo como una montaña.
Al llegar al segundo piso, giró a la izquierda hacia el ala donde estaba el cuarto principal, el cuarto que había compartido con Valentina durante los 5 años de su matrimonio. La puerta era de madera de nogal maciza, con detalles tallados a mano que Valentina había insistido en encargar a un artesano de Michoacán. Ella amaba apoyar el trabajo artesanal mexicano. Siempre decía que cada pieza contaba una historia. Andrés puso su mano sobre la manija de bronce, sintiendo el metal frío contra su palma. No la había tocado en 8 meses. Su mano tembló. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Una parte de él quería darse la vuelta, bajar las escaleras, servirse otro whisky y olvidar toda esta idea de enfrentar su dolor. Era más fácil vivir en la negación, en la superficie de las cosas, manteniendo todo el sufrimiento encerrado detrás de esta puerta. Pero entonces escuchó un sonido suave desde el primer piso. Uno de los gemelos estaba comenzando a inquietarse. Todavía no era llanto, pero era el inicio, como todas las noches. Andrés cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en lo que Rosa había dicho sobre su madre, sobre el cuarto cerrado, sobre las pesadillas que no cesaban hasta que el dolor fue liberado. Pensó en Santiago y Matías, en cómo merecían un padre que estuviera presente, no uno que vivía atrapado en el pasado. Giró la manija y empujó la puerta. El aroma lo golpeó primero. El perfume de Valentina todavía impregnaba el aire, una mezcla de jazmín y vainilla que ella usaba religiosamente. Las luces de la ciudad entraban por las ventanas, iluminando débilmente el espacio. Andrés palpó la pared hasta encontrar el interruptor, y cuando las luces se encendieron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. La cama estaba hecha con las sábanas de algodón egipcio color marfil que tanto le gustaban. Sobre la mesita de noche, el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, con un marcador de cuero en la página 123. Sus lentes de lectura descansaban sobre el libro. El reloj despertador marcaba las 7:42, detenido en la mañana del accidente, cuando el corte de energía del hospital había afectado toda la zona. Andrés caminó lentamente hacia el vestidor. Las puertas de espejo reflejaban su imagen, un hombre que había envejecido décadas en meses. Abrió las puertas y allí estaba toda la ropa de Valentina. Sus vestidos organizados por color, sus blusas perfectamente dobladas, sus zapatos alineados en los estantes inferiores. Podía ver el vestido azul que usó en su última cena juntos, 3 días antes del parto. Podía ver la bufanda de cachemira que él le regaló en su primer Navidad como pareja. Se obligó a seguir adelante hacia el escritorio junto a la ventana. Este era el espacio sagrado de Valentina, donde escribía en su diario, donde planeaba eventos de caridad para la fundación que había creado para ayudar a madres solteras, donde soñaba sus sueños y los convertía en planes. Y allí, tal como había dicho, estaba la caja especial. Una caja de madera tallada con incrustaciones de plata, otro trabajo artesanal que había comprado en un viaje a Taxco. Andrés la conocía bien. Valentina se la había mostrado una vez, explicándole su tradición de las cartas de Nochebuena. Con manos temblorosas, Andrés abrió la caja. Dentro había cartas fechadas, una para cada año desde que ella tenía 20 años. La más reciente tenía fecha del 24 de diciembre del año anterior. El sobre era color crema, sellado con un pequeño sticker dorado en forma de estrella. Andrés tomó el sobre y lo sostuvo contra su pecho por un momento, como si pudiera absorber algo de Valentina a través del papel. Luego, lentamente, rompió el sello y extrajo la carta. La letra de su esposa era elegante, cada palabra formada con cuidado. Comenzó a leer. Nochebuena 2023. Querida Valentina del futuro, si estás leyendo esto significa que ha pasado otro año.
Espero que esté leyendo esto con nuestros bebés en mis brazos, sanos y hermosos. Para cuando leas esta carta, ya serán parte de nuestras vidas, ya habrán transformado todo lo que conocemos sobre el amor. Esta Navidad es especial. Estoy embarazada de 8 meses de gemelos, 2 milagros que nunca pensé que tendría. El médico dice que todo está perfecto, que son fuertes y sanos. Andrés está emocionado y aterrado a partes iguales, lo cual me hace amarlo aún más. Ayer montamos la cuna en la habitación de los bebés y mientras lo hacíamos, lo vi secarse una lágrima. Vamos a ser padres, me dijo, como si apenas estuviera procesando la realidad. Pero Valentina del futuro, hay algo que necesito que recuerdes, algo que necesito que entiendas si alguna vez las cosas se ponen difíciles. La vida es impredecible, nada está garantizado. Y si algo me pasa, si por alguna razón no estoy aquí para leer esta carta el próximo año, necesito que sepas, que Andrés sepa, que nuestros hijos sepan, que cada momento fue perfecto, que no cambiaría nada, que el amor que compartimos fue suficiente para toda una vida, incluso si esa vida fue más corta de lo planeado. No quiero que Andrés se quede atrapado en el dolor si algo me pasa. Quiero que viva, quiero que ame, quiero que les enseñe a nuestros hijos sobre mí, no como un fantasma triste, sino como alguien que amó profundamente, que rió fuertemente, que creyó en la magia de la Navidad porque representaba esperanza y familia. Estas son mis esperanzas para el próximo año. Que nuestros bebés crezcan rodeados de amor, que Andrés encuentre el equilibrio entre su trabajo y su familia, que nuestra casa se llene de risas y tradiciones. Quiero que cada Navidad sea especial, que creemos recuerdos que nuestros hijos llevarán toda su vida. Y si estoy leyendo esto embarazada otra vez, porque sabes que quiero al menos 4 hijos, espero estar manejando mejor las náuseas matutinas esta vez. Pero más que nada, espero estar agradecida, porque en este momento, sentada en nuestro escritorio con mis manos sobre mi vientre sintiendo a nuestros bebés moverse, soy la mujer más afortunada del mundo. No importa lo que traiga el futuro, este momento es perfecto. Con amor y esperanza, Valentina. Bebé, Andrés, si estás leyendo esto porque algo me pasó, por favor, no te encierres en el dolor. Por favor, vive. Por favor, ama a nuestros hijos el doble por ti y por mí. Y por favor, no dejes que la Navidad se convierta en algo triste. Era mi época favorita porque representaba nuevos comienzos. Hónrame viviendo, no existiendo. Andrés no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Se dejó caer en la silla del escritorio, sujetando la carta con ambas manos, mientras su cuerpo era sacudido por sollozos que había estado reprimiendo durante 8 meses. Lloró por la esposa que perdió. Lloró por los momentos que nunca compartirían. Lloró por sus hijos que nunca conocerían a su madre. Pero sobre todo, lloró porque Valentina había visto el futuro con claridad devastadora y le había dejado instrucciones específicas que él había estado ignorando completamente. No te encierres en el dolor. Pero eso era exactamente lo que había hecho. Había convertido su cuarto en un santuario, su memoria en algo intocable, su pérdida en una barrera que lo separaba de sus hijos y de la vida misma. No sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí, llorando en la oscuridad creciente, pero eventualmente escuchó el llanto de los gemelos comenzar en el piso inferior. Era más temprano que las noches anteriores, apenas las 9. Se limpió la cara con el dorso de la mano y bajó las escaleras, la carta todavía en su mano. Santiago y Matías estaban en sus cunas, sus caritas rojas de llorar. Andrés los levantó, uno en cada brazo, y en lugar de mecerlos automáticamente como todas las noches, se sentó con ellos en el sofá frente a la chimenea. Su mamá era increíble.
Comenzó a hablar, su voz ronca de tanto llorar. Era el tipo de persona que iluminaba cada habitación. Reía con todo el cuerpo, ¿saben? Cuando algo le parecía realmente gracioso, se doblaba por la mitad. Y amaba la Navidad. Dios, cómo amaba la Navidad. Los gemelos seguían inquietos, pero algo en el tono de voz de su padre parecía capturar su atención. Andrés continuó hablando, contándoles sobre cómo conoció a su madre en una gala de caridad, cómo ella estaba organizando el evento y lo había regañado por llegar tarde, cómo esa misma noche él supo que se casaría con ella. Y cuando supo que estaba embarazada de ustedes dos, lloró de felicidad durante horas. Seguía diciendo, 2 bebés, Andrés, 2 bebés al mismo tiempo. Como si fuera el milagro más grande del mundo. Y lo era. Ustedes lo eran. Lo son. Mientras hablaba, sucedió algo extraordinario. El llanto de los gemelos comenzó a disminuir. No se detuvieron completamente, pero era diferente del llanto desgarrador de las noches anteriores. Era un llanto más suave, casi como si estuvieran procesando emociones que no podían entender, pero que necesitaban expresar. Andrés siguió hablando durante horas. Les contó sobre la primera cita que tuvo con su madre, sobre su boda en una hacienda en Querétaro, sobre cómo ella insistió en tener mariachi en lugar de una banda tradicional. Les contó sobre sus sueños de ser madre, sobre la fundación que creó, sobre cómo cada Navidad visitaban un orfanato para llevar regalos porque ella creía que ningún niño debía pasar las fiestas sin sentirse amado. Y mientras hablaba, algo comenzó a cambiar en la atmósfera de la casa. Era como si, al abrir ese cuarto, al leer esa carta, al finalmente hablar sobre Valentina en lugar de encerrar su memoria, hubiera liberado algo que había estado atrapado. Alrededor de la medianoche, los gemelos finalmente se durmieron en los brazos de su padre, no con el agotamiento del llanto interminable, sino con una paz que no habían mostrado en semanas. Andrés los sostuvo un poco más, sin querer romper el momento, sin querer moverse y arriesgarse a despertar este frágil equilibrio que habían encontrado. Eventualmente los colocó en sus cunas y se quedó sentado en el sofá observándolos dormir. La carta de Valentina descansaba en la mesa de centro junto a su whisky olvidado. La leyó de nuevo, esta vez más lentamente, absorbiendo cada palabra, cada instrucción, cada deseo que ella había expresado. Hónrame viviendo, no existiendo. Esas palabras resonaban en su mente. Durante 8 meses había estado existiendo, no viviendo. Había estado funcionando mecánicamente, cumpliendo con las necesidades básicas de sus hijos, pero sin estar realmente presente. Había estado tan atrapado en su propio dolor, que no se había dado cuenta de que ese dolor estaba envenenando a sus hijos. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Rosa, aunque sabía que probablemente ya estaba dormida o en camino a Puebla. Gracias. Tenías razón sobre todo. Abrí el cuarto. Leí la carta. Hablé con los niños sobre su madre. Creo que están durmiendo pacíficamente por primera vez en semanas. No sé qué va a pasar mañana, pero siento que algo cambió esta noche. Disfruta tu Nochebuena con tu familia, y si decides venir mañana, hay algo que me gustaría hacer con tu ayuda. Puso el teléfono a un lado y se recostó en el sofá, observando la luz del fuego bailar en las paredes. Por primera vez en 8 meses, no sentía ese peso abrumador en el pecho. No era que el dolor hubiera desaparecido. Nunca desaparecería completamente. Pero era diferente ahora, más suave, más manejable. Y mientras cerraba los ojos, escuchando la respiración tranquila de sus hijos, Andrés hizo una promesa silenciosa a Valentina. Viviría. Por él, por sus hijos, por ella. Convertiría su memoria en algo hermoso y vivo, no en algo encerrado y muerto. Y comenzaría mañana, en Nochebuena, creando nuevas tradiciones mientras honraba las antiguas. Porque eso era lo que ella habría querido.
Eso era lo que sus hijos necesitaban. Y finalmente, después de 8 meses de negación, era lo que él estaba listo para dar. Rosa despertó a las 6 de la mañana del 24 de diciembre en la pequeña casa de su madre en Puebla. El aroma de café recién hecho y tamales de rajas se filtraba desde la cocina, mezclándose con el sonido de villancicos que su madre siempre ponía en Nochebuena desde el amanecer. Era una tradición que Rosa había extrañado profundamente durante los 3 años que llevaba trabajando en la Ciudad de México. Se estiró en la cama y tomó su teléfono. La pantalla mostró el mensaje de Andrés Villarreal, enviado a las 12:40 de la madrugada. Lo leyó sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Había hecho lo correcto al confrontarlo. Pero la última línea del mensaje la hizo pausar. Y si decides venir mañana, hay algo que me gustaría hacer con tu ayuda. Rosa miró por la ventana. Podía ver el patio donde su madre ya estaba organizando las sillas para la cena familiar. Sus hermanos llegarían con sus familias, habría música y risas, y el caos hermoso que solo las grandes reuniones familiares pueden crear. Pero también pensó en Andrés solo en esa mansión enorme con 2 bebés de 6 meses, enfrentando su primera Nochebuena sin su esposa. Se levantó y bajó a la cocina donde su madre, doña Lucía, estaba preparando el relleno para los tamales. «Buenos días, mamá». Rosa besó la mejilla de su madre. «Buenos días, mi niña. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero mamá, necesito hablar contigo sobre algo». Rosa le contó sobre la familia Villarreal, sobre los gemelos que lloraban solo en Navidad, sobre el cuarto cerrado y cómo había empujado a su patrón a enfrentar su dolor. «Y siento que debería ir», Rosa concluyó. «Sé que es Nochebuena, pero ese hombre está solo con 2 bebés pequeños tratando de reconstruir su vida». Doña Lucía sonrió y acarició el rostro de su hija. «¿Te conté por qué tu abuela vino desde Oaxaca cuando tu padre murió?» Rosa negó con la cabeza. Ella dejó toda su celebración planeada. La familia estuvo molesta, pero ella me dijo, «La familia no son solo las personas con las que compartes sangre. La familia son las personas que necesitan de ti cuando nadie más puede ayudar». Doña Lucía limpió una lágrima. «Ve, mi niña, ayuda a ese hombre. Nosotros estaremos aquí. La Nochebuena es sobre llevar amor donde hace falta. Te amo, mamá. Y yo a ti. Ahora ve, pero llévate tamales. Nadie debería pasar Nochebuena sin tamales de tu madre». 2 horas después, Rosa estaba en un autobús de regreso a la Ciudad de México, con una bolsa térmica llena de comida. Había enviado un mensaje a Andrés. «Llego alrededor de las 11. Dime qué necesitas». La respuesta había sido inmediata. «Necesito ayuda para desmontar un santuario y convertirlo en algo nuevo». Rosa llegó a la mansión Villarreal a las 11:15. Andrés abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar el timbre. Se veía agotado pero diferente. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes, una claridad nueva. «Rosa, viniste. No tenías que hacerlo. Nadie pasa Nochebuena sin tamales de mi madre. Es ley». Rosa levantó la bolsa térmica. Andrés sonrió genuinamente por primera vez desde que Rosa lo conocía. «Pasa». Los gemelos están sorprendentemente tranquilos. Efectivamente, Santiago y Matías estaban en su corral, jugando con bloques. No estaban llorando. Eran solo 2 bebés normales disfrutando de una mañana tranquila. «Es un milagro», Rosa susurró. «No es un milagro, es lo que pasa cuando dejas de encerrar el dolor», Andrés respondió. «Anoche les hablé sobre su madre durante horas. Les conté historias, les mostré fotos, y dormimos. Por primera vez en semanas, todos dormimos toda la noche. ¿Y el cuarto? Entré. Fue la parte más difícil. Pero ahora necesito tu ayuda para desmantelarlo de una manera que honre su memoria en lugar de borrarla». Subieron al 2.º piso.
La luz del mediodía entraba por las ventanas del cuarto de Valentina, haciendo que el espacio se sintiera menos como una tumba y más como un dormitorio vacío, esperando propósito. Rosa caminó lentamente observando cada detalle. Vio el libro con el marcador, los lentes, la ropa organizada, la taza de café en el escritorio. Era una cápsula del tiempo congelada. La primera pregunta es, ¿qué quieres conservar? No lo sé. Parte de mí quiere conservar todo. Otra parte siente que debería deshacerme de todo. Entonces, ninguna es correcta. Rosa se sentó en el borde de la cama. ¿Qué querría Valentina? Andrés sacó la carta del bolsillo de su camisa. Ella querría que los niños la conocieran, que supieran quién era, qué le importaba. No quería ser un fantasma triste, sino alguien que vivió plenamente. Entonces eso haremos. Vamos a crear una memoria viva, no un museo de muerte. Durante las siguientes 3 horas trabajaron juntos transformando el cuarto. No fue un proceso de borrado, sino de curación. Comenzaron con la ropa. Rosa sugirió guardar piezas especiales y donar el resto a la fundación que Valentina había creado. Hay mujeres que necesitan ropa profesional para entrevistas, Rosa explicó. ¿Qué mejor manera de honrarla que permitiendo que su ropa ayude a otras mujeres? Andrés sostuvo un vestido verde esmeralda. Este era su favorito. Lo usó en nuestra primera gala como pareja comprometida. Guárdalo para cuando los gemelos se casen. Algún día querrán tener algo de su madre en su día especial. Continuaron así pieza por pieza. Los libros se organizarían en la habitación de los niños. Las joyas se guardarían para el futuro. Las fotos fueron las más difíciles. Había álbumes completos documentando la vida de Valentina. Quiero crear una pared de recuerdos en la habitación de los niños, Andrés dijo, para que vean fotos de su madre a diferentes edades, haciendo diferentes cosas, para que sepan que era una persona completa. Es una idea hermosa, y puedes ir rotando las fotos, contándoles diferentes historias a medida que crezcan. Cuando llegaron al escritorio, Andrés abrió la caja de las cartas de Nochebuena. Había más de 15. ¿Las leerás? Rosa preguntó. Eventualmente, pero no hoy. Las guardaré para los niños. Cuando sean mayores, podrán leer las palabras de su madre. Eran las 3 de la tarde cuando terminaron. El cuarto se veía completamente diferente. Ya no era un santuario intocable, sino un espacio neutral, listo para ser repensado. Andrés había decidido convertirlo en una sala de juegos para los gemelos. Rosa y Andrés bajaron a la cocina donde ella calentó los tamales. Mientras comían, Andrés habló sobre sus planes. «Voy a reducir mi carga de trabajo en la empresa», dijo. «He estado tan obsesionado con construir un imperio que olvidé por qué lo hacía. Quiero pasar tiempo real con mis hijos, ser el padre que merecen». Es una decisión valiente. Es la correcta. Lo supe anoche cuando leí su carta. Andrés miró a Rosa. Y hay algo más. Quiero contratarte de tiempo completo. No como empleada doméstica, sino como niñera y gerente del hogar. Alguien que me ayude a crear un ambiente saludable para los niños. Te pagaría 3 veces lo que ganas ahora. Rosa se quedó sin palabras. Señor Villarreal, yo... Andrés, por favor. Andrés, es muy generoso, pero necesito pensarlo. Necesito hablar con mi familia. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que confío en ti. Viste mi peor momento y no huiste. Me ayudaste a enfrentarlo. Uno de los gemelos comenzó a hacer ruidos desde la sala, pero no eran gritos de angustia. Eran sonidos de bebé feliz. «Ve», Rosa lo animó. «Disfruta tu Nochebuena con tus hijos». «Gracias, Rosa, por todo. Este ha sido el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido». Mientras Rosa limpiaba la cocina, escuchaba a Andrés hablando con los gemelos, su voz llena de calidez.
Le estaba contando sobre su mamá, sobre la Navidad, sobre cómo iban a crear nuevas tradiciones. Y por primera vez, desde que comenzó a trabajar en esa mansión, Rosa sintió que estaba presenciando no una familia rota, sino una familia sanando. Rosa regresó a Puebla esa misma tarde, llegando justo cuando su familia se reunía para la cena de Nochebuena. Sus hermanos la recibieron con abrazos y reproches cariñosos por llegar tarde. Sus sobrinos corrieron a abrazarla, y su madre simplemente le guiñó un ojo con complicidad. Durante la cena, mientras compartían tamales, ponche y risas alrededor de la mesa, Rosa no podía dejar de pensar en Andrés y los gemelos en esa mansión enorme, probablemente cenando solos, pero finalmente en paz. Su hermano mayor, Roberto, notó su distracción. «¿Qué pasa, hermanita? Pareces estar en otro lugar». Rosa les contó la historia completa, sobre los bebés que lloraban solo en Navidad, sobre el cuarto cerrado que guardaba el dolor de un viudo, sobre cómo una simple conversación había desencadenado una transformación, y finalmente sobre la oferta de trabajo que Andrés le había hecho. «Es 3 veces lo que gano ahora», Rosa explicó. «Con ese dinero podría ayudarlos mucho más. Podría pagar la universidad de los sobrinos, las medicinas de mamá, incluso ayudarlos a ampliar el negocio». Su hermana menor, Patricia, fue la primera en hablar. «Pero te extrañaríamos terriblemente. Ya casi no te vemos». «Lo sé». Rosa sintió el peso de la decisión. «Pero piensen en lo que podría significar para todos nosotros. Y además, siento que esos niños me necesitan. No solo como empleada, sino como, no sé, como una presencia femenina en sus vidas. Alguien que les hable sobre su madre, que les enseñe las cosas que ella no podrá enseñarles». Doña Lucía había estado escuchando en silencio. Finalmente habló. «Hija, cuando yo tenía tu edad, tu abuela me dijo algo que me ayudó a tomar decisiones difíciles. Me dijo, hay 2 tipos de oportunidades en la vida, las que tomas porque son convenientes y las que tomas porque son correctas. Las primeras te dan comodidad, las segundas te dan propósito». Puso su mano sobre la de Rosa. «Solo tú sabes cuál es esta oportunidad para ti». Rosa pasó el resto de la Nochebuena reflexionando. A la medianoche, cuando toda la familia se reunió para el brindis tradicional, supo cuál era su respuesta. El 26 de diciembre, Rosa regresó a la Ciudad de México y fue directamente a la mansión Villarreal. Cuando Andrés abrió la puerta, lucía como una persona completamente diferente al hombre exhausto y roto que había conocido 3 meses atrás. Tenía los ojos claros, una sonrisa genuina, y cargaba a Matías en un brazo mientras Santiago gateaba felizmente cerca de sus pies. «Rosa, pasa, los niños te extrañaron». Andrés se hizo a un lado. «Yo también los extrañé». Rosa se arrodilló para saludar a Santiago, quien le extendió los brazos inmediatamente. «Y vengo con mi respuesta sobre tu oferta». Andrés puso a Matías en el corral y le dio toda su atención a Rosa. «Acepto el trabajo», Rosa dijo con firmeza, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que parte de mi responsabilidad sea mantener viva la memoria de Valentina para los niños, no de manera morbosa o triste, sino celebrándola, contándoles historias sobre ella, mostrándoles fotos, enseñándoles las cosas que ella valoraba, porque esos niños merecen conocer a su madre y tú necesitas a alguien que te ayude a mantener su memoria sin que se convierta en dolor». Andrés sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Eso es exactamente lo que necesitamos, Rosa. Exactamente». «Y hay algo más». Rosa sacó un paquete envuelto de su bolso. «Mi madre te mandó esto. Dice que es una tradición en nuestra familia». Andrés desenvolvió el paquete y encontró un marco de madera tallada a mano, claramente hecho por artesanos.
Dentro del marco había una frase bordada en tela: la familia no termina en la muerte, se transforma en amor eterno. Es hermoso, Andrés susurró. Mamá dice que cuando mi padre murió, mi abuela le dio un marco similar. Lo colgó en la sala y cada vez que pasaba por allí, la frase le recordaba que papá no se había ido realmente, solo había cambiado de forma, que ahora vivía en nuestros recuerdos, en nuestras acciones, en las lecciones que nos enseñó. Andrés abrazó a Rosa, un abrazo de genuina gratitud que trascendía las formalidades entre empleador y empleada. Gracias, Rosa, a ti y a tu madre. Ustedes me salvaron, salvaron a mis hijos. Los siguientes meses fueron de transformación gradual pero profunda. Rosa se mudó a una habitación en la mansión, lo que le permitió estar presente para los gemelos día y noche. Pero su rol era mucho más que el de una niñera tradicional. Era la guardiana de la memoria de Valentina, la narradora de historias, la conexión viviente entre los niños y la madre que nunca conocerían. Andrés cumplió su promesa de reducir su carga de trabajo. Vendió el 40% de sus acciones en la empresa a su socio, manteniéndose como presidente de la junta, pero delegando las operaciones diarias. Esto le dio tiempo para estar presente en los momentos importantes, las comidas, los baños, los juegos, las primeras palabras de los gemelos. Y más importante aún, Andrés transformó el cuarto de Valentina exactamente como había planeado. Se convirtió en una sala de juegos llena de luz, color y risas. Pero en una pared instaló la galería de fotos que había prometido. Imágenes de Valentina a través de los años, acompañadas de pequeñas placas con historias y citas que Rosa ayudó a redactar. Esta es tu mami cuando tenía tu edad. Le encantaba trepar árboles. Esta es tu mami el día que inauguró su fundación. Ayudaba a mamás que necesitaban apoyo. Esta es tu mami el día de su boda con tu papi. Nunca había sido tan feliz. Los gemelos crecieron viendo esas fotos, escuchando esas historias. Valentina no era un misterio o una ausencia dolorosa, era una presencia constante, celebrada y honrada. Pasaron 5 años. Era Nochebuena nuevamente, y la mansión Villarreal estaba transformada. Ya no era el espacio frío y impersonal decorado por una empresa profesional. Era un hogar cálido, decorado con una mezcla de elegancia y caos infantil. Santiago y Matías, ahora de 5 años y medio, habían ayudado a decorar el árbol, lo que significaba que los adornos estaban concentrados en las ramas inferiores y algunos colgaban de manera precaria. Rosa estaba en la cocina preparando tamales, una tradición que había introducido en la casa Villarreal. Doña Lucía había venido desde Puebla para pasar las fiestas con ellos, junto con los hermanos de Rosa y sus familias. La mansión, que alguna vez había sido un mausoleo de silencio, ahora resonaba con risas de niños, conversaciones animadas y villancicos. Andrés estaba en la sala con los gemelos, leyéndoles el cuento de Navidad favorito de Valentina. Los niños se acurrucaban contra él, interrumpiendo constantemente con preguntas y comentarios. «Papi, ¿mami también nos leía este cuento?», preguntó Santiago. «No pudo leérselo a ustedes porque estaba en el cielo cuando nacieron». Andrés había aprendido a hablar de la muerte de Valentina con honestidad, pero sin dramatismo. «Pero sé que si hubiera podido, este habría sido su favorito para leerles. Rosa dice que mami nos amaba mucho», Matías añadió. «Los amaba más que a nada en el mundo». Andrés los abrazó más fuerte. «Y aunque no pueden verla, ella siempre está con ustedes, en los cuentos que leemos, en las fotos que miramos, en las tradiciones que mantenemos». «¿Y en el cielo?», Santiago preguntó. «¿Y en el cielo, cuidándolos desde allá arriba?».
Rosa observaba desde el umbral de la cocina, con doña Lucía a su lado. Habían sido testigos de la transformación completa de esta familia, de cómo el dolor había dado paso a la sanación, el silencio a la vida, la muerte a la celebración de lo vivido. «Hiciste algo hermoso aquí, hija», doña Lucía susurró. «Solo los ayudé a encontrar lo que ya estaba dentro de ellos», Rosa respondió. «El amor nunca se fue. Solo estaba atrapado detrás de una puerta cerrada». Esa noche, después de la cena, Andrés sacó la caja de cartas de Valentina. Los gemelos eran todavía pequeños para leer las cartas completas, pero había decidido comenzar una nueva tradición. Cada Nochebuena leería un párrafo de una de las cartas de su madre apropiado para su edad. Este año eligió un pasaje de la carta que Valentina escribió cuando tenía 25 años, mucho antes de conocer a Andrés o de imaginar que tendría gemelos. «Mi mayor esperanza para el futuro es crear una familia llena de amor. No una familia perfecta, porque la perfección no existe, sino una familia donde las personas se sientan seguras de ser ellas mismas, donde los errores sean perdonados, donde las risas sean frecuentes y donde, incluso en los momentos más oscuros, sepan que no están solos». Andrés miró a sus hijos, a Rosa, a la familia extendida que había llegado a considerar como propia. Miró alrededor de la sala decorada con un caos encantador. Escuchó las risas que llenaban cada rincón. Sintió el calor de la conexión humana que había estado ausente durante tanto tiempo. «¿Saben qué, niños?», dijo con voz llena de emoción. «Su mami consiguió su deseo. Tenemos exactamente la familia que ella soñaba. No es perfecta, y nos tomó tiempo llegar aquí, pero estamos juntos. Y eso es lo que importa». Santiago y Matías no entendían completamente la profundidad de las palabras de su padre, pero sintieron su importancia. Se acurrucaron más cerca, satisfechos y seguros en el amor que los rodeaba. Rosa levantó su copa de ponche para un brindis. Por Valentina, por el amor que dio y que sigue dando, por las familias que se rompen y luego se reconstruyen más fuertes, por las puertas cerradas que finalmente se abren, y por la Navidad que nos recuerda cada año que la luz siempre regresa, incluso después de la noche más oscura. Por Valentina, todos brindaron. Mientras las copas chocaban y las conversaciones se reanudaban, Andrés miró hacia la pared donde había colgado el marco que doña Lucía le había dado. La familia no termina en la muerte, se transforma en amor eterno. Y supo, con absoluta certeza, que era verdad. Valentina no estaba físicamente presente, pero estaba en cada risa de sus hijos, en cada tradición que mantenían, en cada historia que compartían. Había pasado de ser una ausencia dolorosa a una presencia celebrada, de ser un cuarto cerrado a ser parte del tejido mismo de sus vidas diarias. Los bebés del millonario ya no lloraban en Navidad, porque finalmente, después de años de dolor y transformación, habían encontrado lo que toda familia necesita. No la perfección, sino la presencia, no el olvido del dolor, sino la integración de ese dolor en algo más grande. No la negación de la pérdida, sino la celebración de lo que fue y la gratitud por lo que permanece. Y todo había comenzado con una empleada doméstica que tuvo el valor de decir la verdad, de abrir una puerta que llevaba cerrada demasiado tiempo, de recordarle a un hombre roto que el amor verdadero no se encierra, se comparte, que la mejor manera de honrar a los muertos es viviendo plenamente, amando completamente y asegurándose de que su legado sea de vida, no de muerte. Esa Nochebuena, en una mansión en Lomas de Chapultepec, que alguna vez fue un mausoleo y ahora era un hogar, una familia celebraba, no a pesar de su pérdida, sino incluyéndola, no olvidando el pasado, sino construyendo sobre él, no con perfección, sino con amor, y eso, al final, era todo lo que importaba.
Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.